Buenas tardes, amados hermanos, es un gusto saludarlos. Hoy queremos compartir un tema con ustedes titulado Formando carácter cristiano. Y quisiera que me acompañaran en sus Biblias a 1 capítulo 15, versículo 33, que dice así la palabra del Señor: No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Bueno, este texto es un texto que escribiera el apóstol Pablo y nos dice que hay conversaciones que de repente corrompen nuestras buenas costumbres, nuestros buenos hábitos. Hay gente que tiene muy buenos hábitos, hay gente que tiene buenas prácticas. De hecho, los hábitos definen el carácter de una persona. La suma de hábitos y costumbres definen cómo es su carácter. Pero hay conversaciones, según nos dice este texto, las malas conversaciones corrompen los buenos hábitos. De alguna forma, cuando uno ve a una persona y uno dice, esa persona está amargada, no lo digo por nadie en esta noche, pero cuando alguien dice, esa persona está amargada, lo que realmente quiere decir es que su conducta es de enojarse por cualquier cosa. No es que realmente esté amargada, digo, a lo mejor sí se le conozca como la amargada de la familia o como la neurótica de la familia, pero realmente lo que está diciendo es que tiene el hábito de enojarse por todo. Y entonces es cuando dice la Biblia, no te equivoques, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El dicho coloquial así se pronuncia: el que con lobos anda, a aullar se enseña. Ese tipo de textos ese tipo de dichos, perdón, nos enseña que si te juntas con una persona que tiene lindo carácter, que tiene bonita forma de actuar, forma de conducirse, tú vas a ser de acuerdo a esa persona. Igualmente, si te juntas con una persona que está amargada, con una persona que es enojona, entonces también con el tiempo te empiezas a convertir. Es lo que pasa en los matrimonios. Con un matrimonio, cuando se casan, pues bueno, la dama, ¿verdad? Viene pura, viene linda, viene con bonito carácter, y entonces con el paso del tiempo, después de 25 años de casada, comienza a amargar su carácter y la dama puede decirle al varón: yo soy la mujer que tú creaste, ¿no? Porque ella llegó linda al matrimonio, pero el varón lamentablemente le echó a perder su carácter, y por eso el texto dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora, el carácter de Cristo, miren lo que dice Gálatas capítulo 4 versículo 19. Miren lo que dice la palabra del Señor: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Me gusta mucho el lenguaje del apóstol Pablo, porque les habla con mucho cariño y les dice: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Ahora, ¿cómo era? ¿A quién se debe de parecer un cristiano? Al Señor Jesucristo. ¿Cuál es el trabajo de un cristiano? Que cambie su carácter de tal forma que con el tiempo se vaya pareciendo cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Yo te quiero hacer una pregunta muy personal en esta tarde. ¿Cómo te conocen en tu casa? ¿Cómo se expresan de ti en tu casa? ¿Qué eres tú en tu casa? ¿Eres la persona alegre? ¿Eres la persona espiritual? ¿Eres la persona con el carácter de nuestro Señor Jesucristo? Porque la idea de ser cristianos es que con el paso del tiempo, amados hermanos, nosotros cada día nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el texto dice: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. El que debe de estar formándose en nosotros es nuestro Señor Jesucristo, no el carácter del pastor, no el carácter del diácono, no el carácter del líder de la iglesia. El carácter en el cual nosotros debemos de crecer en nuestro día a día es parecernos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo amó Cristo? ¿Cómo caminó Cristo? ¿Cuáles fueron los pensamientos o el manejo del Señor Jesucristo? Jesucristo dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sirves como Cristo? ¿Perdonas como Cristo? ¿Tratas a los niños como Cristo?
tratas a la mujer adúltera como Cristo trató a la mujer pecadora, tratas tú también a los pecadores, hablas con la samaritana como él en aquel tiempo, que nadie podía hablar con un samaritano porque eran conocidos en aquel tiempo, según el panorama histórico, hermanos, ellos eran tenidos al nivel de un perro, eran menospreciados los samaritanos. Sin embargo, Cristo con todo cariño se acerca a la samaritana y le dice: mujer, dame de beber, y si supieras quién te está pidiendo agua, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Hermanos, el Señor Jesucristo le compartió la palabra a la samaritana, y aunque le leyó su vida y le dijo: llama a tu marido. No tengo marido. Sí, porque 5 maridos has tenido y al que ahora tienes no es tu marido, ¿no? Le leyó la cartilla, sin embargo lo hizo con amor y la guió a sus pies, y la mujer samaritana se convirtió en un testimonio grandísimo. Pero ese era el carácter del Señor Jesucristo. No menospreciaba a nadie, no criticaba a nadie. ¿Cómo es nuestro carácter? Ahora, yo quiero darles una definición de lo que debe de ser el carácter cristiano. Va a aparecer ahí en su pantalla. Carácter cristiano es la suma de hábitos y costumbres cristocéntricas, actitudes espirituales y conducta santa. Todo esto gobernado por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Entonces, esta definición dice que el carácter cristiano es la suma de hábitos y costumbres cristocéntricas. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús en nuestra casa? ¿Cómo actuaría Jesús dentro del hogar? Hermanos, el carácter de Cristo, nuestras actitudes son espirituales y tienen una conducta santa. Si ahorita pusiéramos una radiografía para que pasaran su vida completa de todos los pecados que cometió durante la semana, ¿cuántos se animarían a pasar ahorita y que se exhibiera la vida interior de cada uno de nosotros para ver si verdaderamente andamos en santidad? El carácter cristiano, hermanos, tiene que ver con actitudes espirituales, con conducta santa, y dice gobernado por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. El Espíritu Santo debe de tomar el control. Debemos entonces tener actitudes espirituales. A mí me asombra mucho en la palabra cuando uno revisa los 21 requisitos para ser pastor de 1 Timoteo capítulo 3. Resulta que 20 tienen que ver con actitud y solo uno tiene que ver con aptitud. Es decir, apto para enseñar. Es la única aptitud que se le pide al pastor. Lo demás tiene que ver con su carácter. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Bueno, hermanos, tiene que ver con el carácter. Toda la vida, hermanos, tiene que ver un cristiano con su carácter y su manejo en la vida personal y en el trato con los demás. Ahora, si tú eres de las personas que hasta ahorita, hasta esta parte del sermón, dices: pastor, yo batallo con mi carácter, te doy en esta noche algunas claves para que te des cuenta cómo puedes realmente transformar tu carácter y desarrollar un carácter cristiano. Número 1, el remedio es el cambio. Leemos lo que dice Romanos 12, versículo 2. Dice así la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué tiene que hacer una persona? Debe de cambiar. Debe de haber cambios en nuestra vida, hermanos. Cada día somos desafiados a ser mejores, a cambiar. Debe haber un cambio de carácter, a ser mejores esposos, mejores cristianos, mejores hijos, mejores papás, mejores pastores, mejores ovejas, mejores cristianos en las iglesias, mejores personas. Que no nos pase lo de aquella película de los fantasmas del señor Scrooge. Yo sé que varios pecadores han visto esa película, ¿verdad? Como algunos que están cerca por aquí, que no digo nombres, pero seguramente ya la vieron alguna vez. Hermanos, esa película habla de que se supone que este señor recibe la visita de 3 fantasmas durante la noche para que cambie su carácter amargado. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántas veces el Señor no ha enviado mensajeros a nuestra vida para que nosotros podamos cambiar? El remedio, hermanos,
para poder mejorar nuestro carácter es el cambio. Reconoce en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta noche que tú necesitas cambiar. Reconócelo. No estés mirando ahorita a tu vecino. No, el que debe de cambiar es mi vecino. No, este mensaje es para mi suegra. Ella sí es terrible. Tiene un carácter tremendo, ¿verdad? Pastor, ella sí hable con ella. Hágale un culto de exorcismo, ¿verdad? Porque ella sí se lo merece. No, hermanos. El que tenemos que cambiar, los que tenemos que cambiar, somos nosotros. Dile al Señor en esta noche: Señor, cámbiame, cambia mi vida. Ese es el primer paso. Segundo paso, despójate de la pasada manera de vivir. Efesios capítulo 4, versículo 22, dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermanos, lamentablemente tenemos una lucha del día a día de que luchamos contra el viejo hombre. El viejo hombre quiere mentir. El viejo hombre quiere codiciar. El viejo hombre le encanta la envidia. El viejo hombre le encantan las mentiras. De hecho, dicen que los cristianos ya no decimos mentiras, ahora las cantamos. Ya no las decimos, las cantamos, porque cantamos al Señor: he decidido servir a Cristo. Y cuando el pastor te llama para servir, resulta que no puedes. Tienes un montón de cosas que hacer, menos servir al Señor. Ya no decimos las mentiras, las cantamos. Decimos: Señor, seguiré do tú me guíes. Y el Señor te habla y te está llamando para que seas siervo y para que seas pastor. Y tú dices: no tengo mucho que hacer acá. ¿Cómo voy a poder servir al Señor? No tengo tiempo para servir al Señor. Los cristianos ya no decimos mentiras, ahora las cantamos. Cantamos que estamos consagrados al Señor y no lo estamos. Hay una lucha en el día a día. Yo sé que en casa hay problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas en el hogar, y es dificilísimo encontrar un día en que no haya discusiones dentro del hogar. Pero hermanos, tenemos que despojarnos de la pasada manera de vivir y tener, hermanos, un nuevo hombre dentro de nosotros. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14, dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Deseos que antes teníais. Me atrevo a decir que todavía hay muchos cristianos que batallan con deseos con el alma, con deseos, con pasiones desordenadas en nuestro corazón, que tenemos que limpiar y tenemos que despojarnos. Escucha, amado hermano, en el nombre del Señor Jesucristo, si no te despojas de aquello malo que está dentro de ti, que es el viejo hombre, tarde o temprano, el viejo hombre te va a destruir a ti. Te destruirá. Por eso el tema es serio en esta tarde. Aunque tratamos de hacerlo jovial, pero el tema es bastante serio. Si no destruyes al viejo hombre, te terminará destruyendo a ti. Por eso Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y gritaba Pablo en el espíritu, sufriendo el pecado y la carnalidad que había en su lucha contra el viejo hombre. Despójate en esta noche de la pasada manera de vivir. Número 3, el tercer consejo: cambia tu mente. Dice el versículo 23, Efesios capítulo 4, versículo 23, dice así: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, hermanos, tenemos que limpiar nuestra mente de lo malo que hay. La mente necesita mantenimiento de traumas del pasado, de cuestiones culturales, de pensamientos machistas. Si tú eres todavía de que yo en mi casa, yo soy el que mando y yo aquí soy, y a mí mis chicharrones truenan, y aquí estamos en México, y en México mandamos los hombres y arriba los hombres, y tienes ese pensamiento, en el nombre del Señor, Dios te está diciendo en esta tarde que tienes tú que renovar el espíritu de tu mente y no ser ni machista ni feminista, ni apoyar el machismo ni el feminismo, sino apoyar el cristianismo, donde la palabra de Dios dice que tenemos que limpiar nuestra mente de tantas cosas que se han llenado a través de los años. Limpia tu mente, limpia tu corazón. Cuarto consejo: vístete del nuevo hombre. Dice Efesios capítulo 4, versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad.
Hermanos, tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Antes éramos egoístas, ahora nos damos al Señor. Ese es el nuevo hombre. El nuevo hombre tiene un nuevo canto en su boca. El nuevo hombre tiene una nueva manera de ser dentro de su corazón. El nuevo hombre es una persona agradable, es una persona espiritual. Yo recuerdo que ahí en Celaya hicieron un dibujito que le llamamos en una reunión que tuvimos nacional ahí en Celaya, y le llamamos Flamín a un dibujito que tenía ahí dentro del logo de la iglesia que hicimos para aquella reunión a nivel nacional. Hermanos, yo me acuerdo que ese Flamín representaba al cristiano chispeante, al cristiano alegre. Qué triste ver ahorita cristianos que dicen tener a Cristo en su corazón y andan por la vida. Ay, pobre de mí. Y andan, ¿verdad? Todos desilusionados, todos amargados. Son los que van en la combi. Buenos días, ¿qué tienen de buenos? Y vas todo amargado ahí en la combi. ¿Dónde está tu cristianismo? ¿Dónde está tu cambio? ¿Dónde está el nuevo hombre? ¿Dónde están las nuevas cosas que estás haciendo para el Señor? Si antes los viernes te ibas a emborrachar con tus amigos, yo te pregunto en esta tarde, ¿ahora qué haces en el nombre del Señor? Porque escucha de parte de Dios una advertencia el día de hoy. Si tú las cosas malas que hacías antes no lo sustituyes por algo bueno, escucha, hermano, tarde o temprano aquello malo puede regresar. Y conozco cristianos, lamentablemente, que se han portado más mal ahora que son cristianos que antes que no fueran hijos de Dios, antes que no fueran creyentes, cometieron menos pecados que los que están cometiendo ahora. Qué terrible lo que estoy diciendo. Pero ¿qué pasó? No se vistieron del nuevo hombre. No se vistieron, no llenaron su vida con actos que glorificaban al Señor y que servían al Señor. Vístete del nuevo hombre, vístete de actos. Ahorita hay gente necesitada, hay gente que necesita apoyo, hay gente, hermanos, que la está pasando mal. Ora por los enfermos. Haz algo por cada uno de ellos. Haz algo por los necesitados. Hagamos algo, hermanos. Esa es la actitud de un nuevo hombre. Vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y por último, el último consejo en esta tarde para formar carácter cristiano en nosotros. Número 5. Necesitamos control por su espíritu. Dice Efesios capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Yo sé que estamos en la época del Espíritu y ahorita hay mucha confusión tocante este tema de la llenura del Espíritu, y hay gente que dice, yo siento que el Señor, el Espíritu me va a llenar y que me entre por la punta del pie y salga el poder de mí, así como He-Man cuando sacaba su espada y decía por el poder de Grayskull y le caía un rayo, y había un montón de sonidos ahí y uno dice, oh, yo quiero sentir así la llenura del Espíritu. No es así. Esa no es la llenura del Espíritu. Yo conozco a gente que en su iglesia le da la chiripiorca y ahí están, recibiendo según el Espíritu, y cuando salen del templo llegan a su casa y los posee un espíritu peor y maltratan a su esposa y le gritan a sus hijos y hay un desastre dentro del hogar. ¿Qué significa entonces ser lleno del Espíritu? Escuchen, hermanos, en el idioma original de la Biblia, ser lleno del Espíritu significa ser controlado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe controlar tus palabras todos los días. Esto no es emocionalismo, esto no es sentimentalismo. Oh, porque algunos vienen al altar y lloran con lágrimas de cocodrilo. Oh, sí, soy tan pecador. Y cuando salen de aquí, deme dos, ¿no? O sea, no cambia nada. O sea, siguen igual. No hay cambios en su vida. No están siendo controlados por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las características de una persona controlada por el Espíritu Santo? Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 24, la palabra de Dios dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué significa tener carácter cristiano? Significa que debe ser diferente. Dice la Biblia que los cristianos, en Corintios Pablo decía que los cristianos somos cartas abiertas.
Hay cristianos que traen la Biblia y saben mucho de Biblia. Oh, sí, la Biblia por aquí, la Biblia por allá. Y ven un árbol, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y ven una vaca y mirad las bestias del campo. Y cada cosa que dicen espiritualizando todo. Y no son reales en su vida espiritual. No viven lo que están predicando. Un cristiano que tiene carácter cristiano vive la palabra de Dios. Dice la Biblia en el libro de Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No necesitamos religiosos en este tiempo tan difícil que estamos pasando por el COVID y por lo que está pasando a nivel mundial. No necesitamos cristianos religiosos, necesitamos cristianos que tengan el carácter de nuestro Señor Jesucristo y que amen a la gente y que oren por las personas, por los que están pasando por tiempos difíciles. Ahí en casa te pido por favor que cierres tus ojos. Vamos a orar en esta tarde. Ora a Dios, dile: Señor, gracias Padre por este tiempo. Ayúdame, Señor, a tener el carácter de Cristo. Reconozco que me hacen falta estas características. Reconozco que necesito despojarme del viejo hombre, que necesito renovar mi mente, que necesito que haya cambios en mi vida. Reconozco que me he acostumbrado al pecado y que a veces ni siquiera me siento mal cuando cometo algo tan grave delante del Señor. Señor, reconozco que necesito que cambies mi vida, que renueves mi mente, que renueves mi corazón, que me ayudes a tener control por el Espíritu Santo en mi vida. Señor, ayúdame. Ora a Dios ahí en casa. Dile al Señor Jesús: Señor, ayúdame. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque cae como agua fresca en medio del desierto. Y en estos tiempos tan difíciles necesitamos no un carácter agresivo, ni un carácter hipócrita, ni un carácter con doblez, Señor, sino necesitamos cristianos que verdaderamente tengan carácter cristiano en su vida y que haya cambios en su corazón. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a cambiar lo que nos es difícil cambiar. Transfórmanos, transforma nuestra mente, nuestro corazón. Haz los cambios necesarios, así como el oro cuando es metido en el crisol y es purificado, purifica nuestra vida. Límpianos de todo lo malo que hay, Señor, y ayúdanos a tener el carácter de Cristo, a amar como Cristo amó, a conducirnos como Cristo lo hizo. Te lo pedimos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.